Bueno, vamos a empezar esta sesión de Zoom en la que vamos a hablar del tema tan importante de la nutrición en la endometriosis. Os agradezco muchísimo vuestro interés. Sé que se ha apuntado muchísima gente, sé que la mayor parte sois pacientes, algún profesional también se ha inscrito. Me parece fantástico que podamos compartir el conocimiento que tenemos y un poco pues el enfoque de esto, ¿no? De qué tenemos que comer o qué es lo que nos conviene mejor para mejorar la endometriosis. ¿Lo estáis viendo bien? Sí. Bien. Bueno, pues este es un tema muy importante y del que cada vez estamos más concienciados porque realmente hace un tiempo quizá no se hablaba tanto, había muchas dudas, aunque sigue habiendo muchas dudas, pero a día de hoy yo creo que hemos conseguido llegar a un buen punto en el que hay conocimiento, hay estudios, aún nos queda mucho, ¿no? Pero por lo menos ya no podemos decir ningún profesional de la salud que la nutrición o que lo que comemos no importe, ¿no? Para el contexto de la endometriosis. Me voy a presentar brevemente porque no sé si todo el mundo me conocéis, algunas personas que estáis conectadas sí que me conocéis perfectamente. Esta patología que está tan relacionada con la actividad hormonal, con los estrógenos, también está muy, muy relacionada con dos procesos que son el estrés oxidativo y la inflamación, y que eso es lo que, bueno, pues también va a propiciar que esa endometriosis, esa inflamación, ese estrés oxidativo van a propiciar pues que esa patología esté más exacerbada, esté peor o evolucione peor o haya más dolor. En cualquier caso, son procesos que están en la base, ¿no? de este problema. Además, obviamente, del componente hormonal que es principal, ¿no? Porque es una patología totalmente relacionada con los estrógenos y eso es algo clave y que lógicamente pues los tratamientos médicos van dirigidos ahí, ¿no? Las causas exactamente no se saben, hay varias teorías, unas con más hipótesis más fuertes, más consistentes que otras, pero bueno, sabemos que hay factores que influyen, factores genéticos, lógicamente, porque eso sí que tenemos muy claro que la genética importa y que, bueno, pues si una madre tiene endometriosis es probable o hay más probabilidades de que las hijas o la hija pues pueda también padecer esta patología, con lo cual en esos casos podemos actuar preventivamente porque sabemos que ya tenemos ahí pues una posibilidad más elevada. También hay factores que afectan, ¿no? Factores que tienen que ver con el sistema inmunitario, con el sistema hormonal, factores ambientales, lo sabemos perfectamente, pues también hay ah, componentes que están en el medio ambiente y que obviamente no deberían estar, pero están ahí por la actividad humana y son contaminantes, pues como pueden ser las dioxinas o como algunos pesticidas que son conocidos disruptores endocrinos que van a hacer que, bueno, pues que haya una alteración a nivel hormonal y que haya, pues bueno, ese factor de aumente, ¿no? Ese factor de la patología, son factores de riesgo. Como factores de riesgo súper conocidos, bueno, pues aparte de estos factores ambientales, todo lo que tiene que ver con los estrógenos y con la exposición prolongada a los estrógenos. Es decir, la mujer estamos obviamente siempre pues expuestas a los estrógenos porque forman parte de nuestros ciclos, ¿no? Pero cuando, bueno, pues cuando la menstruación viene por primera vez en edades tempranas, cuando los ciclos menstruales son más cortos de lo habitual, cuando hay una maternidad tardía o no hay esa maternidad, eh, cuando no hay lactancia materna natural, todos esos factores hacen que tengamos más tiempo, ¿no? Más vida expuestas a los estrógenos y entonces eso se sabe que son factores de riesgo. Y en cuanto, por ejemplo, a otros factores como puede ser el tema del peso corporal, del índice de masa corporal, em,
Aquí hay un poco de duda, ¿no? Porque por un lado se ha visto que en realidad parece que las mujeres con bajo índice de masa corporal, con pesos más bien bajos, son las que tienen más riesgo de tener endometriosis. Pero también sabemos que la acumulación de grasa corporal, en el caso de sobrepeso y sobre todo de la obesidad, también nos hace más propensas a tener inflamación y a que estas patologías puedan aparecer. Con lo cual ahí tenemos un poco de interrogante, pero lo que sí que sabemos, obviamente, es que, bueno, pues que hay una relación entre lo que es la composición corporal y nuestra salud, con lo cual eso, pues cuanto mejor lo mantengamos con una buena alimentación, mejor, ¿no? Luego hay factores protectores muy claros, porque además de que tengamos una alimentación saludable en general, Em, bueno, pues es importante que algunos componentes alimentarios que sabemos perfectamente que son activos y que tienen funciones que nos van a interesar mucho porque bien porque sean antioxidantes o porque sean antiinflamatorios o porque ayuden al sistema inmunitario o porque incluso tengan cierta capacidad analgésica o porque tengan propiedades reguladoras a nivel hormonal o porque sean antiproliferativas, que quiere decir pues que van a favorecer que tejidos que no les toca crecer en determinados lugares, pues que eso no se produzca, ¿no? Como en el caso de la endometriosis. Bueno, hay muchos componentes alimentarios que son beneficiosos. Todo esto en el contexto de una alimentación, de una dieta, porque es imposible extraer todos esos componentes activos que vamos conociendo, que tienen esas actividades beneficiosas y ponerlos todos en un suplemento y que eso sea el beneficio. En realidad tenemos que buscar el beneficio en una dieta adecuada, en el contexto de todo lo que comemos, ¿no? Todo lo que comemos nos tiene que aportar pues todo lo que necesitamos a nivel de nutrición, ¿no? Nutrientes básicos, pues tiene que estar todo cubierto, ¿no? Toda la parte de vitaminas, de minerales, de proteínas, de grasas saludables, de grasas de todo tipo. Eso es básico. Pero a día de hoy también sabemos que en patologías como la endometriosis nos vamos a beneficiar mucho de una dieta antiinflamatoria, que una dieta antiinflamatoria nos va a ayudar a regular todo lo que es este proceso de círculo vicioso que se genera entre el estrés oxidativo y la inflamación y que va empeorando patologías como la endometriosis. Y una dieta antiinflamatoria, si tuviéramos que definirlo de una manera muy básica y escueta, ¿no? Decir pocas cosas, pero decir que es una dieta antiinflamatoria, estamos hablando de una alimentación que nos aporta una gran cantidad de alimentos vegetales. En esos alimentos vegetales tenemos una gran cantidad de nutrientes y de antioxidantes, y esos antioxidantes son los que nos van a ser de gran ayuda para poder combatir el estrés oxidativo que se genera cuando esos tejidos endometriales están creciendo fuera de su lugar y en esos focos de endometriosis se genera mucho estrés oxidativo porque son tejidos que, bueno, pues que están fuera de su sitio, que generan una alta inflamación y una alta oxidación y eso con todos los alimentos vegetales podemos mejorarlo. Una dieta antiinflamatoria tiene que ser bueno, pues muy rica en alimentos vegetales. Y luego el otro pilar sería que esa dieta antiinflamatoria aporte una buena cantidad de alimentos que tengan componentes tan imprescindibles para reducir la inflamación como son los omega 3. Los omega 3 son el nutriente principal, es un tipo de grasa, ahora veremos un poquito más, un tipo de grasa que nos va a ayudar a combatir la inflamación. ¿Por qué? Porque es lo que necesita el cuerpo como sustrato para poder ser capaz de generar sustancias antiinflamatorias. Con lo cual, una dieta antiinflamatoria es una alimentación que aporta mucho alimento vegetal porque ahí tenemos muchos antioxidantes y una alimentación que aporta esos omega 3, especialmente los vamos a encontrar en el pescado azul, pero también en fuentes vegetales como las nueces, las semillas de lino o de chía, aunque
las fuentes vegetales de omega 3 no son tan potentes. Ahora veremos un poco los estudios que nos dicen, ¿no? Está claro que cuando una alimentación no está potenciada a su máximo nivel de capacidad antiinflamatoria y antioxidante, pues no tenemos el máximo beneficio en cuanto a poder manejar y poder mejorar este panorama, ¿no?, de inflamación y estrés oxidativo. Y menos todavía cuando la alimentación no es adecuada y además de no aportar suficientes antioxidantes o suficientes omega 3, además es pobre, pobre en vitaminas, pobre en minerales. Nuestro cuerpo tiene mucha capacidad de adaptación, es una máquina increíble, impresionante, que funciona incluso cuando no le estamos dando realmente todo lo que necesita, porque se va adaptando y va gestionando las prioridades que tiene en cuanto a requerimientos nutricionales, pero obviamente tenemos que potenciar también esa parte nutricional que esté al máximo nivel, porque si no nos falta de nada, sabemos que tenemos el cuerpo bien nutrido y que está en su máximo potencial de salud. Una alimentación inadecuada también puede ser una alimentación pues que tiene un exceso de grasas o de azúcares, bueno, que va a hacer que tengamos una composición corporal que no sea la mejor posible, que va a hacer que a lo mejor acumulemos más grasa corporal y que eso es un factor inflamatorio también. Va a hacer una alimentación inadecuada, también va a hacer que nuestra microbiota no esté fuerte, ¿no? No esté sana, no esté en un nivel de variedad y de cantidad de bacterias y de microorganismos buenos que nos ayuden. Y todo eso va a afectar a la endometriosis, y va a hacer que ese tejido endometrial pues vaya a estar más fácilmente proliferando fuera de su lugar, generando mucha más inflamación y mucha más sintomatología. Así es que con la nutrición tenemos un gran potencial. Ya hay muchos estudios que han ido evaluando aspectos, ¿no?, de esta nutrición respecto a la endometriosis. Y bueno, ya hay muchas cosas que sabemos, ¿no? Toda esta dieta antiinflamatoria es lo que realmente nos conviene. Luego, hay que ver el detalle en cada persona, ¿eh? Porque esto obviamente es el marco general. Luego hay que individualizar con cada uno. Cada mujer va a necesitar una dieta antiinflamatoria adaptada a su situación, adaptada a si tiene problemas gastrointestinales, a si tiene, bueno, pues otras patologías. Y todo eso es lo que va a hacer que la dieta antiinflamatoria, pues exactamente no va a ser la misma para todas, pero sí que lo que queremos es obtener el mismo beneficio para todas, ¿no? Así que la individualización es muy importante, pero es verdad que lo que vamos a hablar aquí, hay conceptos que son muy básicos y generales que realmente son importantes aplicar en todos los casos. ¿Qué sabemos, no? Un poco qué nos dice los últimos estudios. Para hacer esta presentación, aparte de, bueno, pues de la revisión que cada año, aprovechando este contexto bueno, pues de la Endomarch, del mes de marzo, del Día de la Endometriosis, aprovechando siempre este momento, para mí es, bueno, es bueno porque hago ese ejercicio de revisión de toda la bibliografía que hay hasta el momento respecto a este tema, ¿no? Y bueno, y para hacer esta presentación, aparte de todo lo que se había publicado ya hasta el año pasado, he cogido algunas revisiones muy actuales, publicadas este año, ya en 2024, revisiones que hablan de cosas como estas, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, respecto a las grasas de la alimentación, bueno, pues nos dicen que sí que se ha visto que las grasas de tipo trans aumentan la inflamación, claramente, aumentan marcadores de inflamación. Eh, algunas sustancias, como las que veis ahí mencionadas, la IL-6 o el factor de necrosis tumoral alfa, y no solo que aumenten la inflamación con algo que se constata físicamente porque aumentan esas sustancias inflamatorias y eso es obviamente algo malo para nuestra situación con endometriosis, sino que si no tengo endometriosis aumenta el riesgo de que eso pueda suceder, ¿no? De que la patología aparezca. Con lo cual,
las grasas trans siempre hay que intentar reducirlas. Las grasas trans las vamos a encontrar sobre todo en alimentos procesados, porque son un tipo de grasas que se producen en esos procesos tecnológicos en los que se modifican ciertas grasas. En alimentos como los que veis ahí, alimentos procesados de todo tipo, puede haber grasas trans. Hay grasas trans claramente en un alimento como puede ser la margarina, que por mucho que sea a base de aceites vegetales, es un aceite vegetal procesado que en el procesado se generan esas grasas trans, con lo cual, bueno, que ya sabemos que los alimentos procesados, ultraprocesados, pues todo esto no es lo más recomendable, pero aquí nos da una pista más de que realmente hay un componente que aumenta la inflamación y el riesgo de endometriosis. Por otro lado, en la otra cara de la moneda, en la parte buena, hay estudios que nos dicen claramente que los omega 3, especialmente el EPA, en el omega 3 tenemos diferentes tipos de grasas, porque no todos los omega 3 son iguales. Omega 3 es un conjunto de diferentes tipos de grasas, de diferentes ácidos grasos, unos más sencillos y otros más evolucionados. Los que digamos que son más evolucionados, que son de cadena larga, como el EPA y el DHA, son los que realmente nos interesan más porque son los que tienen más propiedades antiinflamatorias y especialmente el EPA. Se ha visto que el EPA tiene propiedades antiinflamatorias y que son de gran ayuda para el tratamiento, y se ha visto que la ingesta de EPA, es decir, en estudios en los que se ha valorado, ¿no?, mujeres que consumían una cantidad importante, una cantidad adecuada de EPA respecto a las que no, pues había una reducción del riesgo de endometriosis de un 82%, o sea, es brutal. Y brutal también el dato que os pongo abajo, que también está publicado en esta última revisión, en la que nos dice que solo con que cambiáramos un 1% de nuestra ingesta de cualquier tipo de grasas por grasa de tipo omega 3, eso ya reduce el riesgo de aparición de endometriosis en un 50%. Esto es muy potente. La capacidad de tratamiento y de prevención que tienen los omega 3 es muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, es lógico por lo que os decía antes, ¿no? Al final es esa base nutricional que necesita sí o sí el cuerpo para poder generar sustancias antiinflamatorias. Endógenamente tenemos esa capacidad, pero no la vamos a tener activa si no hay una cantidad de omega 3 importante en la alimentación. Es decir, tenemos que consumir pescado azul cada semana, si puede ser 2 veces a la semana, y también consumir habitualmente nueces, semillas de chía, semillas de lino. Si vemos que esto no lo cumplimos, también podemos recurrir a la suplementación y hablaremos de eso. Bien, otro dato potente también es que, y es algo que ya sabíamos un poquito, es que las grasas saturadas, que son las que vamos a encontrar en los embutidos, en los alimentos procesados también, en la carne roja, en el queso madurado. Esa grasa saturada, su consumo aumenta el riesgo de endometriosis. Bien, con lo cual nos queda claro que la grasa saturada, aunque la necesitamos, no la podemos eliminar 100% de la dieta, porque también la necesitamos, tienen cierta función, pero evidentemente un exceso no nos viene bien, con lo cual por ahí viene un poco el por qué recomendamos pues evitar eso, ¿no? Los embutidos, la carne roja, alimentos procesados también, etcétera. Y luego lo que no se ha visto claro, no se ha visto relación entre el consumo de grasas totales y que haya un mayor riesgo de endometriosis, porque en realidad depende. No va a ser igual a, pues bueno, una persona que toma mucha grasa con su alimentación, pero que esa grasa viene sobre todo de alimentos saludables, de alimentos vegetales, de pescado azul. Bueno, pues ahí no va a haber un problema. Pero si hay otra mujer que tiene una ingesta equiparable de nivel de grasas, pero con unas grasas diferentes que son
grasas saturadas, de embutidos, de procesados, de alimentos de este estilo, obviamente ahí sí que hay un problema. Así que no es el problema tanto las grasas totales, sino el tipo de grasas que comemos, ¿no? Y los omega 3 son claramente las grasas que tenemos que potenciar porque son donde vamos, son en las que vamos a encontrar ese gran beneficio que estamos buscando, ¿no? Respecto a los alimentos vegetales que os decía, pues que es ese otro pilar básico, ¿no? de una dieta antiinflamatoria. Una dieta antiinflamatoria tiene que tener mucho colorido porque tiene que tener toda esa variedad de, de alimentos antiinflamatorios, antioxidantes, de alimentos vegetales. ¿Qué se ha visto en los estudios? Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta que no se ha estudiado todo, ¿no? Que lo que nos dan los estudios son datos y son pistas, pero que ojalá, pero obviamente hay muchos detalles que no se han estudiado todavía. Pero sí que sabemos que el consumo de vegetales, ¿no? Aumentar el consumo de vegetales reduce el riesgo de endometriosis. Bien, eso perfecto, ¿no? Sobre todo se ha observado con la fruta, o sea que no es un problema comer fruta, al revés, ¿no? Es altamente protector y especialmente los cítricos, especialmente las naranjas. Así que estamos en un país con gran producción de esta fruta. Ahora, acabando la temporada, pues aprovechémoslas, ¿no? Y también de las verduras verdes, verduras amarillas, de las legumbres y con las patatas, sin tener en cuenta las patatas fritas, ¿no? Las patatas cocinadas sin fritura. Estos vegetales son los que, bueno, pues en los estudios que se han hecho se han visto más relacionados con el beneficio, pero en global todos los vegetales son importantes. Am, porque el consumo de vegetales nos aporta los antioxidantes, como decíamos, y porque se ha visto que reducen marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, ¿no? A veces la inflamación que tenemos por una endometriosis a veces no se puede valorar con un parámetro de los que habitualmente se pueden valorar en las analíticas. Y porque a veces pues es una inflamación crónica, pero de bajo grado, y hay que hacer valoraciones un poco más en detalle y más allá de lo que se hace habitualmente. Pero la proteína C reactiva, bueno, es una proteína que sí que a veces se valora en las analíticas y que, bueno, no siempre la vamos a tener elevada, pero sí que en los estudios se ha visto esa capacidad de los vegetales de bajar esa proteína C reactiva. Eso es un efecto muy potente. Otro efecto muy potente que se ha visto de los vegetales en los estudios es que la fibra de los vegetales, así como los antioxidantes, pues son componentes casi prácticamente podemos decir exclusivos de los vegetales, la fibra también lo es, porque en los alimentos de origen animal prácticamente no hay apenas nada de antioxidantes y no hay fibra. O sea que la fibra, que es otro componente tan principal de los vegetales, aumenta la proteína, esta proteína SHBG, con esas siglas, que es una globulina que está en la sangre y que es una proteína que transporta los estrógenos. Los transporta y mientras los transporta y los tiene, esta globulina los tiene adheridos a ella, esos estrógenos no son activos. Es decir, que favorece la fibra, favorece que esos estrógenos no estén tan libres y no haya tanta actividad estrogénica. Los vegetales de la dieta ayudan a reducir también el índice glucémico, otro aspecto importante, ¿no? Al final, el índice glucémico, bueno, pues tiene que ver con la manera en que se absorben, se digieren y luego se absorben los hidratos de carbono y la glucosa sube en la sangre. Sabemos, quizá, ¿no? Hayamos oído hablar de que las subidas bruscas y rápidas y altas de la glucosa en la sangre no son buenas porque se produce una hiperglucemia que va a ir seguida de una hiperinsulinemia. Es decir, si me sube mucho la glucosa, pues lo que va a hacer el cuerpo va a ser generar un buen pico de insulina para poder volver a los niveles de glucosa normales. Y se sabe que cuando con la dieta ayudamos
a que esto no suceda, es decir, ayudamos a evitar los picos de glucosa y de insulina, esto también nos ayuda a nivel hormonal porque los niveles altos de insulina aumentan los niveles de estrógenos libres porque reducen esta globulina que va a capturar a los estrógenos para que, bueno, pues para que no estén todos libremente ahí haciendo ese efecto estrogénico quizá exagerado, ¿no? De manera que los vegetales con esa reducción del índice glucémico ayudan a regular el metabolismo y eso ayuda a regular también los niveles de estrógenos y también por un aumento de otro factor, bueno, si hay mucha insulina, ¿no? Hay mucha glucosa y luego hay mucha insulina, también se produce un aumento de otro factor que es un factor de regulación del crecimiento de tejidos, que es un factor similar al glucagón. Bueno, ese factor también está relacionado con los estrógenos y con la estimulación de la proliferación de las células de endometriales, pero de la endometriosis de fuera de lugar, ¿no? De los focos de endometriosis fuera del endometrio. Bien, esto nos da la idea de que todo lo que regule el metabolismo nos ayuda a regular toda la parte hormonal y nos ayuda a mantener a raya esas células endometriales. Luego, la ingesta elevada de crucíferas, esto es un dato que ha tenido varios estudios, que está un poco con interrogantes, porque en realidad sabemos que las coles, las crucíferas, sobre todo las coles, que son las que más consumimos, también la rúcula o el rábano, también la maca, por ejemplo, son crucíferas. Sabemos que esas plantas tienen muchas cualidades, tienen eh, muchas propiedades saludables. Sin embargo, en los estudios que se han hecho respecto a la alimentación y la endometriosis, parece que si la ingesta es demasiado elevada en crucíferas, parece que esto podría aumentar el riesgo. También se ha observado con un consumo elevado de maíz, de guisantes y de patatas fritas, pero con las patatas fritas tiene todo el sentido del mundo porque obviamente en esa fritura se generan sustancias que pueden ser un problema, pero y se ingiere más grasa que normalmente suele ser omega 6, que es todo lo contrario al omega 3. El omega 6 es inflamatorio, pero con lo que respecta a esto, a las crucíferas, al maíz, a los guisantes, ahí tenemos un poco de interrogante. O sea que, bueno, como tampoco hacemos un consumo excesivo, porque normalmente estos grupos de alimentos se comen una vez a la semana, eso sería algo recomendable y moderado que obviamente nos aportará muchos beneficios sin aportarnos ningún perjuicio, ¿no? Bien, de los vegetales y entre vuestras dudas surgía también, y bueno, surge a menudo porque es una pregunta que se hace a menudo respecto a las solanáceas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este grupo de alimentos? ¿Realmente son buenas? ¿No? ¿Son inflamatorias? ¿Tengo que dejar de comer tomate o berenjena o la patata? ¿Son buenas o no? Bueno, em, ¿qué sabemos a día de hoy? Todo esto ya os digo, al final esto es un poco la traducción de lo último que tenemos en los estudios que se han publicado. Sabemos que todas estas plantas tienen grandes beneficios para la salud. De forma general, no podemos decir que hay un alimento vegetal que sea inflamatorio. No hay ninguna verdura ni ninguna fruta que sea inflamatoria. De por sí, no lo son. Sí que puede haber alguna verdura o alguna fruta que para algunas personas no sean adecuadas por diferentes motivos. Pero en general, todas las frutas y las verduras, como esto, ¿no? Como el pimiento, el tomate, la berenjena, la patata, tienen grandes beneficios para la salud. En concreto, estas, que tienen unas características especiales, las solanáceas, pues tienen especial contenido en vitamina C, tienen especial contenido en carotenos, en el caso del tomate y del pimiento, especialmente el tomate es muy rico en licopeno, y esos carotenos y esa vitamina C y otras sustancias como los polifenoles son muy
importantes porque son antioxidantes muy potentes, con lo cual son beneficios que no nos podemos perder. Pero hay algunas cosas a tener en cuenta. Estos alimentos pueden tener un componente que se llama solanina, que es un componente que se conoce ya desde hace muchísimos años. Yo ya hace mucho que estudié mi carrera de farmacia y allí ya nos enseñaron, en la asignatura de nutrición, ya nos enseñaron esto, ¿no? Que los alimentos en este grupo tienen una sustancia que se llama solanina, que es una sustancia de tipo alcaloide y que es tóxica. La planta la utiliza para defenderse. Para nosotros es tóxica si la consumimos en grandes cantidades y a menudo, ¿no? Es decir, si la consumimos habitualmente y además en gran cantidad. Pero con ciertas precauciones, esta solanina no es un problema, porque normalmente en el cocinado se reduce prácticamente o se elimina esta sustancia. Y luego también hay que tener muy en cuenta que esta sustancia también la reducimos y se puede llegar a eliminar si estos alimentos los consumimos maduros, y también en el caso de la berenjena y de la patata, si eliminamos las zonas verdes. Por ejemplo, en la patata seguro que todos lo tenemos muy claro, ¿no? En la patata, si la patata está germinando, tiene grillos, ¿no? Tiene ya pues ese componente de empezar a germinar. Eso es un indicador de que va a tener más solanina. Y también cuando la piel de la patata tiene zonas que son verdes, la piel, incluso un poco la parte interior, pues esas zonas verdes sí que hay que quitarlas muy bien, incluso si la patata ya está muy grillada y tiene mucha zona verde, pues se desecha y ya está, ¿no? Hay que procurar que las patatas no tengan esos componentes verdes o que no estén germinadas. Con la berenjena pasa un poco igual, porque esa solanina a veces se acumula un poco y genera esa zona verde también. Lo que pasa que esa zona verde la vamos a encontrar debajo de la piel, de la pielecita primera de la berenjena. Si cortamos la berenjena, no tiene que haber ese color verde, pero si lo hay, sí que conviene pues eliminarlo, o simplemente cambiar de no tomar esa berenjena. Es muy importante que los productos de este estilo estén frescos, ¿no? Que estén en su punto de maduración y que sean frescos, porque a medida que pasa el tiempo también empeora. Teniendo esas precauciones, la solanina no tiene que ser para nada ningún problema. Lo que sí se ha visto, y que seguramente tiene que ver con alguna otra cosa que desconocemos, ah, o quizá con la solanina, pero esto no se sabe, que sí que hay estudios recientes que están apuntando a que estos alimentos, este grupo, las solanáceas, en algunas personas, no en todas, en algunas personas podría generar cierta activación del sistema inmunitario cuando llegan al intestino y generar cierta inflamación en el intestino, ¿no? En la pared intestinal. Bien, esto es lo que hay que ir observando cada una en su cuerpo, ¿no? Y cuando asesoramos, pues como profesionales, pues intentar con cada persona ver si realmente esto está generando algún problema. Claramente, si lo está generando, hay sintomatología, ¿no? Hay personas que tienen muy claro que no les sienta bien y aunque no le encontramos el motivo aparente, pues si sucede algo así con un alimento saludable, pero que sienta mal, pues realmente hay que eliminarlo a lo mejor un tiempo y luego valorar, ¿no? Pero bueno, de momento este es el conocimiento que tenemos sobre las solanáceas, que suele ser un tema que nos genera duda, del que se ha hablado mucho por la solanina, pero del que se está volviendo a revisar si pueden generar un problema por estos síntomas gastrointestinales que en algunas personas se dan. Bien, las legumbres, que son otro grupo de alimentos, pues realmente muy interesante, ¿no? Unos vegetales que, además de tener muchos nutrientes, mucha fibra, también tienen mucha proteína vegetal, sustancias activas, son realmente alimentos muy, muy importantes.
también son alimentos que a veces dejamos un poco de lado porque nos dan esa sintomatología gastrointestinal, ¿no? Porque a lo mejor nos producen gases, porque a lo mejor estamos teniendo un problema a nivel gastrointestinal y nada más que comemos algo de legumbre se nos hincha la barriga muchísimo. Bueno, hay que ver un poco, ¿no? En cada caso, pero de forma general, la legumbre sí es flatulenta porque tiene mucha fibra, ¿no? 100 gramos de legumbre tiene alrededor de 20 gramos de fibra, cuando 100 gramos de espinacas o 100 gramos de lechuga solo tiene 1 gramo de fibra, con lo cual la legumbre tiene como 20 veces más fibra que otras, que algunas verduras. Y por supuesto, pues toda esa fibra, que es muy buena, pero esa fibra luego va a hacer su función de alimentar a ciertas bacterias o microorganismos intestinales y va a generar cierto nivel de gases. Pero que las legumbres generen gases no tiene que ser un problema, es decir, esa generación de gases se produce al cabo de un rato de haberlas tomado y es algo que no tiene que generar molestias ni problemas. Cuando eso sucede hay que valorar, ¿no? Pero bueno, en principio son ricas en antioxidantes, en minerales, en fibra, ¿no? En antiinflamatorios y sabemos que tienen un componente especial, que son los fitoestrógenos. Son esas isoflavonas que las conocemos más relacionadas con la soja, pero que todas las legumbres tienen isoflavonas, todas las legumbres tienen esos fitoestrógenos. Lo que pasa es que el nivel que tiene la soja a nivel de este contenido en fitoestrógenos es mucho mayor que lo que tienen los garbanzos o las lentejas, ¿no? Las legumbres que son de nuestra zona. Por eso y por otros datos, ¿no? Bueno, pues a veces sí que tenemos un poco esa precaución con lo que es el tema de la soja, porque aunque es una legumbre que nutricionalmente es interesante, que aporta mucha proteína, un poco más que las otras legumbres, pero tiene más isoflavonas. Hay datos que nos dicen que esas isoflavonas pues están relacionadas con menor riesgo de endometriosis complicadas o avanzadas en estudios que se han hecho, por ejemplo, en mujeres japonesas, en las que se observaba que cuanto mayor era el nivel de isoflavonas eliminadas por la orina y, por tanto, pues de isoflavonas que se habían consumido, menor era el riesgo de endometriosis avanzada. Sin embargo, hay otros estudios que dicen lo contrario, ¿no? Que se ha visto que en las mujeres asiáticas hay una incidencia, una prevalencia de endometriosis elevada porque tradicionalmente pues, consumen mucha soja durante toda su vida y durante la infancia. Y esto se ha confirmado en estudios en animales, es decir, en estudios en animales se ha valorado si el consumo de alto, ¿no? de estos fitoestrógenos a través de la soja provocaba después la aparición de endometriosis en animales y esto se ha confirmado en, ya digo, en estudios en animales. Con lo cual, todavía tenemos ahí un interrogante y por eso tenemos cierta precaución en lo que es la recomendación de la soja. Tenemos legumbres suficientes, ¿no? Somos un país también muy rico en diferentes tipos de legumbres y por tanto yo, por lo menos yo personalmente, mi criterio siempre es vamos primero, ¿no? a las legumbres que son más de nuestra zona porque también genéticamente vamos a estar más adaptados a esas legumbres que son nuestras y que tienen ese nivel de fitoestrógenos que es diferente y es menor que el nivel que tiene la soja. Los fitoestrógenos seguramente tienen actividad reguladora. De los fitoestrógenos se sabe pues, que tanto pueden ejercer una acción estrogénica como antiestrogénica, pero realmente la complicada interacción de esos fitoestrógenos una vez los ingerimos y todo nuestro sistema hormonal es algo que todavía requiere más conocimiento, ¿no? Que todavía deberíamos conocer más, no sabemos 100% todo de este tema. Por eso la soja, bueno, pues con precaución, en personas que comen de todos los grupos de alimentos, yo diría la soja no es necesaria, de no ser que algún día puntual nos apetezca no comer carne y sustituirlo, pues por ejemplo, un día pues por tofu.
eso no pasa nada y obviamente en una mujer vegetariana o vegana, pues es una opción para poder incorporar proteína, ¿no? Pero siempre dentro de un contexto moderado. Y luego más cosas, ¿no? En esta última revisión, que es muy interesante porque revisa todo, absolutamente todo, ¿no? Lo que se ha investigado de este tema. Respecto a los lácteos y a la carne roja, nos dice lo siguiente, nos dice que, bueno, lo que se ha observado es que esto ya lo habíamos visto y ya lo habíamos comentado en otras ediciones de estas presentaciones en el mes de marzo, ¿no? Que en general el consumo de lácteos está asociado a un menor riesgo de endometriosis. Y esta asociación se ha visto específicamente positiva para el queso. Pero bueno, luego vamos a ver matices, ¿no? Porque esto es bueno, los datos que nos han dado los estudios que han valorado riesgo de endometriosis en función de la ingesta de lácteos de un grupo de mujeres, ¿no? De grupos, estos estudios se hacen en miles de mujeres, ¿no? En grupos de personas muy grandes. Lo que se ha visto también es que a mayor consumo de mantequilla, mayor riesgo de endometriosis, con lo cual aquí ya nos está dando una pista de algo que hemos visto antes, y es que las grasas saturadas aumentan el riesgo de endometriosis, y esas grasas saturadas, obviamente, es el principal tipo de grasa que va a tener la mantequilla, porque es la grasa láctea, y la grasa láctea es principalmente grasa saturada, ¿no? Por eso también extrapolamos un poquito el consejo de que, aunque el consumo de lácteos es positivo, debemos procurar moderar o reducir, si además tenemos que perder de peso, tenemos que moderar o reducir el consumo de lácteos muy grasos, ¿no? La mantequilla, obviamente, esto está claro, pero también quizá quesos muy curados que van a tener más grasa, y quizá pues también otros productos lácteos que tengan esa grasa láctea que es grasa saturada, porque ya sabemos que la grasa saturada es inflamatoria y no nos interesa. Pero estos estudios que han valorado el consumo de lácteos apuntan a que, bueno, es que realmente los lácteos pues tienen componentes desde las caseínas, que son un grupo de proteínas muy específicas, hasta las proteínas más generales que tienen los lácteos, algunos fosfolípidos, un un nutriente, un tipo de grasa de ácido graso muy concreto, muy particular, que es el ácido linoleico conjugado, el CLA, que parece que también puede estar implicado en esos posibles beneficios a nivel de propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Todo esto, bueno, pues es lo que un poco apuntan estos estudios, ¿no? Que parece que los lácteos pueden tener componentes que sí que nos interesan. Por eso al final, bueno, pues acabamos concluyendo que en la práctica, ¿no? Todo esto lo bajamos a la práctica y decimos, vale, pues lácteos muy grasos no, porque aportan esas grasas saturadas que no nos interesan, pero lácteos con menos grasa, como puede ser obviamente el yogur, porque además tiene fermentos vivos, ¿no? Tiene probióticos, el yogur o el queso fresco o quesos que tengan bajo contenido en grasa, pues son alimentos que están perfectamente en una dieta antiinflamatoria pensando en la endometriosis. Ahora, eso sí que cambia respecto a la carne roja, pero fijaros que lo que los estudios han valorado es que cuando hay un consumo excesivo de carne roja, y un consumo excesivo se considera comer a diario, pero no quiere decir comer a diario un entrecot o comer a diario un bistec, ¿no? De ternera, sino comer a diario, pues a lo mejor un poquito de embutido, ¿no? Un poquito de salchichón, un poquito de fuet, un poquito de chorizo. Y además, ¿no? Algún día algo de carne roja, con lo cual ese consumo diario, ¿no? De carne roja sí que se ha visto claramente que aumenta el riesgo de endometriosis versus a las personas, a las mujeres que solo consumen carne roja pues una vez a la semana, ¿no? Es decir, una ración moderada a la semana como mucho, incluso menos, ¿no?
Claro, aquí llegamos un poco a la misma conclusión que con los lácteos grasos. Al final, la carne roja tiene un tipo de grasa que es principalmente grasa saturada. Por eso, la carne roja y los embutidos, pues también van a ser alimentos que vamos a limitar todo lo que podamos, porque en realidad nutricionalmente no los necesitamos, no son imprescindibles y nos están aumentando el riesgo y provocando más inflamación, con lo cual, obviamente no nos interesan en especial. Bien, ¿qué pasa con el café y el té, ¿no? Que también son alimentos que nos generan duda, porque también hace un tiempo se hicieron estudios en los que se vio que la cafeína estaba relacionada con ese aumento de riesgo de endometriosis. Se han ido haciendo algún otro estudio y bueno, se ha llegado a una conclusión que es la que os he puesto aquí, en un reciente metaanálisis, en una revisión muy exhaustiva publicada también este año, si no recuerdo mal, sino el año anterior, el año pasado, pero muy reciente, en el que se ha observado que en realidad el consumo de cafeína no está tan asociado al riesgo de padecer endometriosis, sino que sí que cuando hay una ingesta muy alta de cafeína, más de 300 miligramos al día, que esos son pues, quizá 4 cafés, aunque claro, todo esto depende del tipo de café, ¿no? Pero un exceso realmente, una ingesta elevada de cafeína, ahí sí que está relacionado con la enfermedad, es decir, ahí sí que está relacionado o asociado con la endometriosis, pero los investigadores consideran que quizá no es tan directamente la cafeína la que esté causando un aumento del riesgo de endometriosis, sino que puede ser otro factor que esté acompañando a esa persona que come, o sea, que consume mucha cafeína y que a lo mejor por ese consumo elevado de café no está consumiendo otros alimentos que le son beneficiosos o tiene otros hábitos alimenticios que son negativos para la endometriosis, ¿no? Porque a lo mejor con el café ahí hay añadido otros alimentos que son procesados, que son dulces, que son grasos y que obviamente eso es perjudicial. Hay un poco, como veis, un poquito de interrogante. Yo en este sentido, en mi criterio, pues bueno, moderación. Al final no hay un problema si nos tomamos un par de cafés al día. Sabemos que más de 2 cafés al día eh, sin tener que ver con lo de la endometriosis, pero sabemos que más de 2 cafés al día aumenta demasiado las hormonas del estrés, como puede ser el cortisol, y eso a nivel metabólico no es bueno, porque hace que tengamos el metabolismo como más lento, como más ahorrador, más acumulando grasa, y eso obviamente no nos interesa. Así que bueno, un poco con el café quedaría contextualizado con lo que sabemos a día de hoy, en el que, bueno, pues que no hace falta no tomar café, pero no tengamos un exceso, por si acaso, porque no está claro de si esa relación es directa con la cafeína o con otros factores. Lo que sí que se sabe respecto al té, ¿no? Al té verde especialmente, eh, el té verde incluyendo también la variedad de té matcha, porque muchas personas me preguntáis, el té verde y también en su variedad de té matcha, que al final es la misma planta, ¿no? Camellia sinensis. Esta planta tiene muchos componentes beneficiosos, tiene componentes antioxidantes, tiene algo de cafeína en forma de teína, ¿no? Pero menos que el café, obviamente, y tiene muchos antioxidantes. Y se ha visto en los estudios más recientes que se ha hecho con el tema del consumo de té respecto al beneficio que puede aportarnos, ¿no? A las mujeres y a sintomatología relacionadas con nuestros ciclos menstruales, pues parece que alivia los síntomas y mejora la endometriosis a través de esa actividad antioxidante, pero también a través de favorecer que, bueno, pues que no haya tanta proliferación de esos tejidos endometriales. Bien, y que además puede reducir la contractilidad uterina, es decir, puede reducir esa movilidad, esa motilidad uterina que va a hacer que tengamos más dolor en las menstruaciones, en casos de
no endometriosis, pero en casos de dismenorrea y en casos de adenomiosis. O sea que, bueno, reducir el café y si lo podemos cambiar por el té, pues mucho mejor, ¿no? Eso sería un poquito la conclusión respecto al conocimiento que tenemos actualmente. ¿Qué pasa con, en general, ¿no? Con nutrientes clave? O sea, ¿qué es lo que los estudios, qué es lo que nos dicen de cuáles son o cuáles deberían ser aquellos nutrientes clave que tenemos que tener siempre muy presentes todos, porque hay muchas cosas que nuestro cuerpo necesita, pero sí que es verdad que se apunta un poco en especial a esto a esto que veis aquí, a esto que os he puesto, a la vitamina C y la vitamina E. ¿Por qué? Porque la vitamina C y la vitamina E son dos potentes antioxidantes que nuestras células necesitan. La vitamina C va a actuar dentro de la célula en su fase acuosa, ¿no? En su medio acuoso, y la vitamina E actúa en la membrana, en la piel de las células, en las membranas que son grasas. Bueno, esas dos vitaminas actúan de forma sinérgica para combatir ese estrés oxidativo de esos tejidos endometriales y se ha visto que, bueno, pues que un buen consumo de vitamina C disminuye el riesgo de endometriosis. Por eso también salía en otros estudios esa relación positiva de que cuantas más naranjas comemos, pues más protegidas estamos respecto a la endometriosis, ¿no? Por seguramente también a través de este nutriente, de la vitamina C. Después hay otras vitaminas como las vitaminas B que son muy importantes. Son muy importantes, lo primero, porque son imprescindibles para el sistema nervioso. Y cuando tenemos endometriosis y tenemos dolor y tenemos esa hipersensibilización y tenemos pues toda esa sintomatología, tener bien nutrido al sistema nervioso es muy importante. Pero además, fijaros que los estudios nos van dando datos en los que también vemos esa importancia por otros aspectos, especialmente la vitamina B6, la piridoxina, bueno, pues participa en el metabolismo de los estrógenos, acelerando su transformación en una forma inactiva, es decir, que ayuda a que esa actividad estrogénica no sea excesiva y también ayuda a generar esas sustancias antiinflamatorias. Esta vitamina del grupo B y otras están muy implicadas en procesos que tienen que ver con esa generación de sustancias antiinflamatorias en el organismo. Y también se ha observado que una menor ingesta, ¿no? Cuando tenemos una dieta que es un poquito pobre en estas vitaminas del grupo B, en calcio y en potasio, pues también eso se asocia a un mayor riesgo de endometriosis, con lo cual aquí tenemos datos muy potentes, ¿no? Las vitaminas del grupo B las tenemos en muchos alimentos. Las vitaminas del grupo B están ampliamente distribuidas. Hay algunas que solo las vamos a encontrar en alimentos de origen animal, como es la vitamina B12. Así que, bueno, en general, yo diría que si tenemos una dieta vegetariana, es muy importante que suplementemos con vitamina B12, aunque tomemos huevos y tomemos lácteos, pero muy importante suplementarlo. Si podemos de vez en cuando suplementarlo, no solo con B12, sino también con todo el complejo de vitaminas B, eso nos viene muy bien en contextos de dolor crónico de vez en cuando para reforzar el sistema inmunitario y reforzar el sistema nervioso y ayudar por ese lado, ¿no? Luego los pre y probióticos. Claro, todo lo que tenga que ver con mejorar la microbiota intestinal nos va a ayudar, porque ahora vamos a ver un poco qué es lo que nos están diciendo los estudios sobre este tema. Es clave tanto la microbiota intestinal como la microbiota a nivel de otras zonas, especialmente en las mujeres, en nosotras, a nivel de vaginal y a nivel de todo lo que es el peritoneo, de todo lo que es nuestra cavidad peritoneal. Ahí hay microbiota que si esa microbiota está bien, equilibrada, fuerte, saludable, eso es un factor protector y si no, realmente pues empiezan a haber problemas, ¿no? La vitamina D también muy importante, lo sabéis seguro. Hay que irla valorando. Si está baja, sí, eso es muy fácil de ver.
En las analíticas, si está baja, pues hay que poner ahí esa suplementación, que normalmente a nivel médico eso ya se hace perfectamente, y que tengamos buenos niveles de vitamina D, porque eso ayuda a regular el sistema inmunitario, eso ayuda a bajar la inflamación y también a regular todo lo que son los procesos de vascularización de esos tejidos endometriales. Con lo cual, muy importante. Y he dejado para el último casi lo más importante, aunque todo es importante, no todo, porque todo tiene su función, pero los omega 3, EPA y DHA. El EPA es el que está más relacionado con los procesos inflamatorios, es decir, con conseguir generar antiinflamatorios endógenos. Pero el DHA es muy importante también porque forma parte del sistema nervioso, de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, y ese sistema nervioso necesitamos que esté también muy bien, y ese DHA forma parte de las membranas, de las neuronas, del sistema nervioso, y eso garantiza un buen funcionamiento a nivel de neuronal, ¿no? Del sistema nervioso. Bien. Esto nos da una pista de qué suplementos podrían hacer falta en algún momento, pero a nivel de suplementación solo dar el mensaje de que en realidad hay que evaluar a la persona y hay que valorar individualmente qué es lo que realmente hace falta. El suplementar indiscriminadamente no tiene sentido, quizá excepto, diría, con el omega 3, que como prácticamente toda la población tenemos bueno, pues una ingesta de omega 3 un poquito por debajo de lo que nos corresponde, el suplementar con omega 3 de vez en cuando, eso nos viene muy bien a todo el mundo, pero en general la suplementación es mejor valorarla, ¿no? Y en mujeres con endometriosis se ha visto en los estudios que puede haber una ingesta menor de algunas vitaminas, de algunos antioxidantes, o sea que hay que valorar siempre. En cuanto a la fertilidad, que no me voy a extender mucho, pero todo lo que digamos, este es un tema clave y es muy importante, lógicamente, ¿no? Pero todo lo que estamos diciendo respecto a lo que es bueno para tratar la endometriosis, para su evolución, es bueno para mejorar la fertilidad, porque para mejorar la fertilidad necesitamos un buen estado nutricional, que no falten nutrientes. Necesitamos tener a raya el estrés oxidativo, porque eso empeora la calidad de los óvulos y la calidad funcional de nuestro sistema reproductor. Y tenemos que tener también muy a raya la composición corporal, especialmente la acumulación de grasa, si ya tenemos sobrepeso y si tenemos obesidad más todavía, ¿no? Hay que bajar la grasa corporal porque eso inflama y eso también empeora la fertilidad. Así que bueno, ese pequeño apunte por ahí de este tema tan importante. ¿Y qué sabemos de la microbiota? Y la endometriosis? ¿Qué está pasando, no? Porque al final algo está pasando ahí porque todas sabemos, y lo habréis vivido o lo habréis vivido directamente o en algunas personas, mujeres que conocéis o en pacientes, que las alteraciones gastrointestinales son muy frecuentes. Y eso no es casualidad. Eso ya hemos visto hace tiempo, no solo en el caso de la endometriosis, sino en otras patologías, que la inflamación crónica genera alteraciones de la microbiota y que las alteraciones de la microbiota generan inflamación crónica y que ahí se genera un círculo vicioso que obviamente hay que intentar solucionar, porque si no, eso no es más que algo que va empeorando y empeorando, ¿no? En la endometriosis pasa también. Se sabe bueno, pues que hay una alteración. Aquí he puesto un poco unos conceptos que tienen que ver con la microbiota y que a veces escuchamos hablar, ¿no? Microbiota son todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, en cualquier zona, en el intestino, en la piel, en las mucosas, bucales, vaginal, en todo en nuestro organismo tenemos esos microorganismos que viven con nosotros. Ellos son más que nosotros mismos, son más que nuestras propias células. El microbioma es todo el material genético de todos esos microorganismos. También tenemos mucho más material genético de esos microorganismos que nuestro propio material genético. Luego hay otros conceptos como el metaboloma, que va a ser todas las sustancias metabolitos, sustancias que generan, pues en este caso, pues estos microorganismos. El estroboloma son sustancias, perdón, son genes que tienen que ver
genes que están en la microbiota intestinal, no nuestros, genes de esos microorganismos, y que tienen que ver con la regulación de los estrógenos. Luego, el concepto de probiótico y prebiótico es más para que entendamos que todo aquello que es un microorganismo beneficioso lo consideramos probiótico, y hay alimentos que nos aportan probióticos, como el yogur, como el kéfir, como la kombucha, ¿no? Fermentados en general. Y prebióticos son todos aquellos alimentos que aportan fibras y otras sustancias como los polifenoles que tienen efectos beneficiosos para esos microorganismos. Cuando hablamos de disbiosis, es un concepto genérico de alteración. Disbiosis es una alteración de esa microbiota. Esa alteración puede ser un desequilibrio en el tipo de microorganismos que hay, puede ser un desequilibrio en que hemos perdido cantidad de microorganismos, puede ser un desequilibrio en el que hemos perdido variedad de microorganismos, ¿no? Pueden ser de muchos tipos. Una disbiosis es una alteración. Y lo que nos dicen los estudios a día de hoy respecto a la microbiota y a la endometriosis, fijaros qué interesante y qué importante, cómo no vamos a tener en cuenta esto, que realmente es clave, ¿no? Lo que vemos es que en contexto de endometriosis hay desequilibrios en la microbiota. Hay muchos estudios que empiezan a valorar, ¿no? qué tipo de desequilibrio, y esto es muy complejo porque nuestra microbiota es muy compleja, pero en general se sabe que esos desequilibrios son hacia que vamos a tener menos variedad de especies beneficiosas, con lo cual eso es evidentemente malo, y vamos a tener menos cantidad también de esas especies beneficiosas, con lo cual se produce algo que vemos aquí en esta imagen, que es de una publicación también muy reciente. Aquí vemos lo que sería en estos cuadraditos de color rosa, son las células que forman parte de la pared intestinal. Esas células tienen que estar siempre muy pegaditas, muy unidas entre ellas, para que entre ellas no pasen sustancias que puedan ser tóxicas para nosotros, hacen de filtro, pero antes que ese filtro tenemos otro que es la mucosa intestinal. Esta parte de mucosa que protege a esas células de la piel interior del intestino, ¿no? Del epitelio intestinal. Esta mucosa nos protege y también es una barrera protectora para que ese paso de sustancias hacia el torrente sanguíneo sea controlado y no pasen toxinas. En las bacterias que tenemos normalmente en una microbiota saludable, hay una gran variedad, hay una gran cantidad de microorganismos beneficiosos, y esos microorganismos beneficiosos generan sustancias beneficiosas como son los ácidos grasos de cadena corta, que sabemos que están implicados en muchas cosas, entre ellas la regulación de la inflamación. Sin embargo, cuando esa microbiota está desequilibrada, no hay tantas bacterias beneficiosas, tantos microorganismos beneficiosos, hay menos variedad, menos cantidad, empieza a haber también más cantidad de microorganismos patógenos, de microorganismos que no son buenos. Ahí lo que sucede es que esa mucosa, que es una consecuencia de la actividad de todos esos microorganismos, esa mucosa está debilitada, y por tanto se quedan las células de la piel, del epitelio del intestino, se quedan desprotegidas. Y al quedarse desprotegidas empiezan a tener entre ellas como más espacio, a quedarse debilitadas y a dejar pasar sustancias que acaban siendo tóxicas para nosotros, y que también incluso pueden pasar pues microorganismos patógenos y sobre todo pues esas sustancias tóxicas al torrente sanguíneo, y no solo sustancias tóxicas, sino también parte de los estrógenos que se eliminarían vía fecal. Si esa barrera intestinal está debilitada, esos estrógenos vuelven a pasar
al torrente sanguíneo y por tanto vuelven a la circulación y volvemos a tener ahí más estrógenos que están haciendo que tengamos más sintomatología, ¿no? Peor evolución con nuestra endometriosis. Con lo cual, mantener ese equilibrio en la microbiota es clave, ¿no? Porque sabemos que eso va a favorecer una mejor regulación de la inflamación, va a impedir el paso de esas toxinas, va a impedir el paso de nuevo, ¿no? Esa recirculación de estrógenos, porque esa microbiota también tiene esa parte de regulación de ese metabolismo y de esa eliminación de los estrógenos. Al final, también eso afecta a la absorción de nutrientes, porque tenemos ¿no? Una peor barrera intestinal y por ahí pasan cosas que no tienen que pasar y los nutrientes se absorben peor. Y en esa situación aparecen intolerancias que muchas veces no son intolerancias primarias, que diríamos, ¿no? Son intolerancias debidas a esa alteración de la microbiota. Por eso cuando tenemos trastornos gastrointestinales, hay que valorar muy bien qué es lo que está pasando, porque no todos son intolerancias primarias que vayan a ser para toda la vida. A veces son alteraciones que son pasajeras y que podemos corregir. Tenemos que evaluar todo el contexto, ¿no? Un poco ya para ir acabando y llegaremos a vuestras algunas preguntas que habéis hecho y que no he contestado todavía, algunas sí. Pero en esta evaluación de una persona, de una mujer que tiene endometriosis, hay que tener en cuenta todo esto y todo lo que haga falta, porque hay muchas cosas que están afectando. Hay que tener en cuenta su peso corporal, pero también su composición corporal, si está acumulando más grasa de lo que le corresponde, o si hay un peso bajo, que entonces también tenemos que abordar tanto el exceso como el defecto, ¿no? Tenemos que valorar la microbiota, tenemos que ver a nivel gastrointestinal cómo está esa mujer, qué es lo que está sucediendo, hacer un buen diagnóstico. No podemos hacer un tratamiento dietético sin saber exactamente qué es lo que está pasando. No podemos establecer una dieta sin gluten o sin lácteos, sin tener un diagnóstico claro. Muchas veces la sintomatología es la que nos aporta mucha información y hay que hacer caso, ¿no? Quizás no tenemos un diagnóstico de celiaquía, pero el gluten nos está claramente sentando mal. Pues bueno, eso es un síntoma que obviamente tendremos en cuenta. Hay que intentar valorar pues, qué es lo que sucede, si es el gluten en realidad o si son otros factores y hay que hacer un buen tratamiento, un buen abordaje dietético y también de diagnóstico, ¿no? Pero tener en cuenta todo lo demás. Si la mujer toma medicación, si se toman anticonceptivos, si no, si se hace actividad física, si no, si se está durmiendo bien, si no, si se toman suplementos, si realmente son los más adecuados, si hay una conducta alimentaria correcta o por ahí también hay un problema que tenemos que dirigir un poquito, ¿no? Porque todas las situaciones de estrés o de dolor crónico, como puede ser una patología como la endometriosis, acaban afectando también a la conducta alimentaria, porque estamos mal, porque estamos cansadas, porque estamos con dolor y porque eso hace que nuestro sistema nervioso quiera sentir bienestar. Y el sistema nervioso sabe que comiendo cosas que nos gustan va a sentir ese bienestar, ¿no? Y entonces tenemos que tener en cuenta esa conducta. Por eso también es importante que todo lo que hagamos con la alimentación sea agradable, sea positivo, nos guste, nos apetezca, ¿no? Que aprendamos a cocinarnos rico y antiinflamatorio y antioxidante, pero que disfrutemos. Y obviamente toda la parte psicológica, ¿no? Es muy, muy importante tenerla en cuenta y trabajar con otros compañeros, con otros profesionales, tanto fisios como psicólogos, etcétera, ¿no? Bueno, en lo que hemos dicho, hemos visto que los alimentos clave, ¿no? Serían aquellos que nos aportan antioxidantes, fibra y omega 3. Y eso lo tenemos sobre todo en los alimentos vegetales, pero incluyendo también especialmente el pescado azul. No quiere decir que no tengamos que comer de otros alimentos, que sí, pero estos serían los más importantes en cuanto a esa capacidad antioxidante y antiinflamatoria.
En un ejemplo, porque esto también era algo que algunas personas habíais pedido, como hacer un ejemplo, ¿no? De lo que sería un día de menús antiinflamatorios adecuados para la endometriosis. He puesto este ejemplo como algo que esto no es lo ideal, ¿eh? Esto es algo común, ¿no? Algo que podría ser habitual, pues desayunar una tostada de pan con margarina o en el mejor caso, mejor de los casos, mantequilla o a lo mejor un poco de aceite de oliva, ¿no? Pero con mermelada, eso sí, mermelada sin azúcar y un café con leche. O aunque fuera un café con leche con una tostada y aceite, ¿no? Realmente obviamente, si ponemos margarina o mantequilla no es lo más adecuado porque ya hemos visto que las dos, tanto por las grasas saturadas como por las grasas trans, están relacionadas con mayor riesgo y con inflamación, con lo cual no nos interesa. Pero si fuera un café con leche, con una tostada, con aceite, ahí nos quedamos muy cortos de nutrientes, ¿no? Eso no nos aporta casi nada. Lo que queremos es que la alimentación nos aporte mucho nutriente y antioxidantes y antiinflamatorio. Em, Además, bueno, pues por ejemplo, a media mañana podemos a lo mejor tomar una fruta, un bocadillo o nada, o un café, ¿no? En la comida, pues quizá comemos una ensalada. Esto teniendo en cuenta que es un ejemplo en el que podría ser saludable, ¿no? Que no estoy poniendo un ejemplo de una dieta insana, pues que tenga carne roja, sino algo que aparentemente es saludable. Una ensalada y un poco de pollo a la plancha y un yogur. La merienda, pues bueno, como la merienda suele ser un momento bastante clave en el que a veces por el bajón un poquito que tenemos de energía, nos baja ya la serotonina, ya la energía vital baja y a veces como que nos apetece algo dulce y a veces caemos, ¿no? En comer algo dulce, bueno, café con leche y 2 galletas o alguna otra cosa, o en el mejor de los casos una fruta. Y en la cena, pues bueno, una sopa con una tortillita de jamón york y una fruta. Aparentemente podría ser esto más o menos saludable, pero para nada esto es antiinflamatorio ni para nada esto es rico nutricionalmente. Lo que necesitamos son opciones como podría ser esto, ¿no? Al final, un desayuno en el que, bien, si tengo una tostada o si no como tostada y como un bol con yogur, kéfir y fruta y semillas y frutos secos, pues perfecto también, ¿no? Pero si tomo una tostada, que sea una tostada de pan bueno cuesta de encontrar, pero hay que procurar que sea un pan integral. Si puede ser ecológico, mejor, y si puede ser de fermentación lenta, mejor, porque todo eso es lo que va a hacer que sea realmente saludable, que la tolerancia sea mucho mejor, porque a veces no es el gluten el que nos está fastidiando, sino otros componentes del pan blanco refinado, ¿no? Entonces, el mejor pan posible con aceite de oliva virgen extra, con un poquito de aguacate, con un poquito de otra fruta, con un poquito de queso fresco, con un poco de sésamo por encima o taín, incluso con cremas de almendras o de avellanas. Eso sería una tostada llena de nutrientes y no especialmente con muchas calorías, sino simplemente con muchos nutrientes, ¿no? Y luego pues tomar nuestra bebida vegetal con un poquito de cacao puro. El cacao también es una maravilla porque tiene muchísimo antioxidante, tiene mucho magnesio que ayuda a relajar el músculo y nos va a ayudar también a nivel de relajar un poco y de reducir un poco lo que es el nivel de dolor. Am, Media mañana una fruta está bien, a lo mejor no tenemos más hambre o a lo mejor no tenemos hambre, porque quizá no nos levantamos con hambre a primera hora y tomamos nuestro desayuno más tarde. O sea que la media mañana a veces podemos hacerla o no. También depende de nuestro sistema gastrointestinal. A veces conviene dejar un poquito de descanso, pero si la hacemos, que sea algo un poquito más rico, ¿no? Que tenga pues la fruta y un poquitito de frutos secos o de semillas y bueno, y quien tenga más hambre, pues un yogur también está bien, ¿no? Y luego, pues bueno, comidas y cenas muy ricas en alimentos vegetales. Si me hago una ensalada que tenga mucho colorido, que tenga brotes, que tenga especialmente brotes porque son más digestivos, ¿no? Que no la lechuga y iceberg, por ejemplo, ¿no? Pero eso, ¿no? Que tenga brotes, que tenga un poco de tomate, un poco de aguacate, un poco de remolacha, un poco de muchas cosas. No hace falta comer mucho, sino poco y muy variado.
El pollo a la plancha estaba bien, pero el pollo a la plancha lo podemos optimizar con cúrcuma y pimienta negra. La cúrcuma especialmente porque es muy antiinflamatoria, y si le ponemos un poquito de pimienta negra también, eso va a potenciar la actividad de la cúrcuma. Y luego, bueno, pues las meriendas, aunque las meriendas sean un momento que a veces nos apetece como algo así dulce, tenemos que procurar, bueno, pues irnos a opciones saludables, que sean un poco en este marco de tomar algo de yogur o de kéfir, frutas, semillas, frutos secos. Nos lo podemos preparar bonito y apetecible para que sea también satisfactorio a nivel de visual y de dejarnos satisfechos, ¿no? Pero tendría que ir un poco por ahí. Y luego, pues las cenas, pues también que haya esa parte de verdura, ¿no? Aunque, por ejemplo, podamos tomar un caldito de verduras y huesos o solo de verduras y una tortilla, que es algo muy suave, pero que esa tortilla tenga algo de verdura, dentro o fuera, ¿no? Da igual, un poco de verdura salteada, o que sea una tortilla de espinacas o una tortilla de calabacín o de setas shiitake, que son también muy buenas y muy suaves a nivel digestivo. O bien un poco de pescado, porque obviamente el pescado azul especialmente lo vamos a tener que incorporar un par de días por semana como mínimo. Y luego, pues ideal por la noche un yogurcito con semillas, y si queremos con un poquito de frutos rojos, porque eso nos va a aportar esos fermentos vivos que durante la noche se van a ir colocando en nuestro intestino y van a ir fortaleciendo esa microbiota, y eso es muy interesante. Y bueno, estamos ya acabando. Aquí hay unas recomendaciones generales que va en línea de lo que hemos dicho, ¿no? Que haya ese predominio de alimentos vegetales con cantidades. Yo ahí he puesto unas cantidades que es un poco para darnos cuenta de lo que deberíamos consumir, pero las cantidades siempre son muy personales. O sea, que es que realmente cada persona necesita una ración muy determinada por sus niveles de saciedad y por su situación gastrointestinal, ¿no? Pero bueno, que siempre haya verdura al mediodía y a la cena, que tomemos fruta cada día, que las legumbres estén presentes en raciones pequeñitas, pero 3 veces por semana de forma ideal. Eso va a hacer que ese beneficio de los fitoestrógenos lo tengamos sin que haya una ingesta excesiva, pero que esos fitoestrógenos puedan ir modulando nuestro sistema hormonal. Cereales integrales, ¿no? Bueno, pues frutos secos, etcétera, ¿no? Las semillas, el pescado azul, como hemos dicho, 2 o 3 veces por semana. Sirve también en forma de conserva algún día si no hemos podido tener a mano el pescado azul fresco o congelado. Y luego, pues bueno, reducir las grasas saturadas, ¿no? La carne roja, embutidos, quesos grasos, mantequillas, margarinas, la leche. Bueno, si es leche entera, en realidad mejor evitarla. Si nos gusta mucho, mucho la leche y queremos tomarla, pues bueno, la mejor opción sería desnatada, porque así quitamos la grasa saturada. Pero bueno, depende eso también de cada persona, del nivel de cómo esté comiendo en general y de su peso corporal, etcétera, ¿no? Y comer cuanto más natural mejor. Eso es súper importante. No hay, yo os diría, si entre todas, entre todos, ¿no? Porque si entre todos los que estamos implicados, no solo pacientes, sino todos los profesionales que estamos interesados en este tema y que queremos ayudar, si entre todos vamos difundiendo, ¿no? Todo este conocimiento, vamos a ayudar, ¿no? A que la dieta realmente se tenga en cuenta en el tratamiento de la endometriosis, y vamos a mejorar la salud de esas personas, de esas mujeres, y obviamente mejorar la calidad de vida, porque pues es una patología que tiene mucho impacto, ¿no? Porque vamos a mejorar por muchas vías. La evolución a futuro de la endometriosis va a ser mejor si como bien. El dolor que tengo ahora y que se ha cronificado y que me mata cada vez que tengo la menstruación, pues va a mejorar. Van a mejorar las alteraciones gastrointestinales, va a mejorar la microbiota, voy a mejorar mi composición corporal, ¿no? Es que los beneficios son muchísimos y todos en línea de lo que realmente el cuerpo necesita. Y aquí hay algunas preguntas que habéis hecho y que quizá, bueno, algo he respondido, pero bueno, las he querido poner aquí para comentarlas brevemente.
Luego, si queréis comentar algo más, pues abrís micro y decís. Pero en el tema del gluten, que es un tema que preocupa, en el que no lo tenemos claro, que hay mucha duda, ¿qué hacemos, no? Porque, vale, me han hecho las pruebas y no soy celíaca, pero me sienta mal. Pues si sienta mal, de momento, hay que retirarlo, pero hay que mejorar la alimentación. Yo diría, un poco en mi experiencia, si claramente, si hay una reacción muy clara, una sintomatología muy exagerada, muy clara respecto a tomar gluten y tener síntomas, se retira, se hace toda una pauta de mejora de la alimentación, una dieta antiinflamatoria muy bien hecha para esa persona, y luego, de cara a futuro, ¿no? Al cabo de unos meses, cuando ya esa mujer ya está mejor y ya vemos que la microbiota también estará mejor y toda esa pared protectora del intestino estará mejor, entonces ahí podemos empezar a probar si tomar algo de gluten es un problema o no. En una dieta antiinflamatoria tomamos muy poco gluten, porque en realidad se basa todo en verduras, en vegetales, cereales integrales puede haber, pero un poco solo, porque en realidad no necesitamos tanta energía como lo que aportan los cereales, ¿no? Entonces, bueno, introduciendo un poco ese, por ejemplo, ¿no? Un poquito de pan, que sea un pan que haya tenido una fermentación lenta, porque sabemos que así ese contenido de gluten se reduce, y también se reduce el contenido de otros elementos que tienen los cereales que nos pueden hacer que tengamos gases y que nos sienten mal. Con lo cual, ahí valoramos que si realmente el gluten sentaba mal porque estaba todo desequilibrado, la microbiota mal y demás, o si realmente, después de haber mejorado toda la alimentación y mejorar toda nuestra fortaleza a nivel intestinal, el gluten sigue sentando mal, pues entonces obviamente sienta mal. Pero hay que hacer un buen tratamiento bueno, y un poco de investigación con cada persona, pero haciendo un buen tratamiento con dieta antiinflamatoria. El tema Aquí hay una duda en cuanto a pérdida de peso, inflamación, endometriosis profunda, menopausia. La he puesto porque es muy importante comentar esto respecto a la menopausia, ¿no? La mujer con endometriosis normalmente llega a la menopausia y bueno, la menopausia mejora la situación porque obviamente pues los ciclos menstruales empiezan a desaparecer, desaparecen finalmente y desaparece ese contexto estrogénico que nos hacía tener toda esa sintomatología, ese dolor, todos esos problemas. Pero a veces no es así. En algunas mujeres con endometriosis profunda, ya esos tejidos endometriales que se han ido poniendo en otros tejidos digamos, dañado esos otros tejidos, y ese daño sigue y perdura en la menopausia. Pero además de eso, que son casos puntuales, ¿no? De mujeres que en la menopausia pueden seguir teniendo problemas, además tenemos que tener en cuenta que la menopausia es un momento de cambio hormonal, y sea inducida por medicación a edad temprana o sea de forma natural, es un momento en el que tenemos que cuidar mucho la alimentación, porque en ese cambio, y sobre todo cuando ha habido contexto de, bueno, pues de tratamiento con anticonceptivos durante años, tenemos, pues bueno, por ejemplo, ¿no? Más factores de riesgo de tener problemas a nivel cardiovascular. Y eso está ahí, y obviamente es un momento de la vida de la mujer en el que tenemos que cuidar la alimentación, no solo por el peso, ¿no? Porque el peso también nos preocupa, porque estamos más propensas a coger peso y a engordar, pero también tenemos más riesgo de otras enfermedades, con lo cual tenemos que cuidarnos mucho. En cuanto a los problemas gastrointestinales, como os decía antes, son habituales en el contexto de endometriosis, seguro, son habituales porque por muchos temas, porque como os decía, hay inflamación y la inflamación altera la microbiota, y porque en la endometriosis esa inflamación está ubicada
en nuestro abdomen y de forma muy cercana al intestino, con lo cual esa inflamación está muy cerca del intestino y esa alteración de la microbiota es clarísima, ¿no? Lo estamos viendo en todos esos estudios. Pero lo que hay que hacer es discernir qué está pasando, porque no es lo mismo que lo que esté pasando sea un colon irritable o sea una intolerancia a la fructosa, al sorbitol o a la lactosa o una intolerancia al gluten. Esa intolerancia puede ser primaria, puede ser una intolerancia genuina y que va a ser para toda la vida o no, o puede ser una intolerancia a consecuencia de esa alteración de la microbiota. Podemos tener un SIBO, ¿no? Un sobrecrecimiento bacteriano que se produce en el intestino delgado, ¿no? En la primera parte del intestino, que es cuando tenemos esa hinchazón abdominal, esa endobeli, que comemos cualquier cosa y incluso hay mujeres que dicen, es que yo solo beber agua y me hincho. Eso es cuando, bueno, pues cuando se ha producido un crecimiento exagerado de bacterias en el intestino delgado y nada más que llega algo al intestino delgado se produce esa hinchazón, ¿no? Y ahí hay que tratarlo pues con dieta y con tratamiento médico también y valorar muy bien que realmente eso es lo que está pasando. O puede haber una alteración de la microbiota que no, en realidad no sea ni un colon irritable, ni es que tengo una intolerancia, pero sí que hay algo que no está funcionando bien y es porque mi microbiota pues está desequilibrada y hay que optimizar eso con la alimentación, que podemos hacerlo y muy bien, porque la verdad es que responde muy bien siempre la microbiota cuando hacemos las cosas bien a nivel de dieta, ¿no? ¿Qué comer antes de la regla y durante? Bueno, en esto tendríamos para hablar largo y tendido, pero y en detalle, pero en general antes y durante la regla, en esos momentos en los que voy a tener más inflamación, más molestias, tenemos que reducir sobre todo los alimentos que puedan ser más irritativos, que puedan ser más flatulentos, porque obviamente añadir gases a ese intestino y a esa cavidad abdominal que ya de por sí está en ese momento inflamada y con esas contracciones, ¿no? A nivel del útero, obviamente no nos favorece que estemos comiendo alimentos que nos generen gases, por ejemplo, o que sean alimentos que nos vayan a irritar la mucosa intestinal. O sea, que comer muy suave, evitar, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de alimentos como las legumbres o las coles, en esos días bajar un poco el consumo de esos tipos de alimentos. En frecuencia o en cantidad, ¿no? Es decir, no hace falta no consumirlos. Quizá las coles esos días podemos obviarlas, pero las legumbres reducir la cantidad para que no tengamos más molestias. Los alimentos fermentados son muy importantes porque van ayudando a recomponer, ¿no? A regenerar, a fortalecer esa microbiota con microorganismos buenos. El yogur tiene fermentos diferentes que el kéfir, por lo tanto, si podéis, lo más interesante es comer las dos cosas, ¿no? Alternando o teniendo las dos cosas en la nevera y mezclando un poquito de cada, como queráis, pero obtener los beneficios tanto del yogur como del kéfir. Encurtidos también, la kombucha también, como bebida probiótica súper saludable y una buena opción como refresco, que, bueno, que además aporta una cantidad de microorganismos también muy diferentes de los que aportan pues también el yogur y el kéfir, o sea que todo eso nos interesa. El pan, ya hemos comentado un poco, evitar el pan blanco refinado, eso por favor fuera, porque es que eso seguro que, casi seguro que nos da problemas, ¿no? Hay que comer, procurar comer panes que sean de buena calidad las harinas, que sean integrales si puede ser ecológico, porque ahí nos vamos a evitar esos restos de pesticidas, ¿no? En lo que es el cereal, especialmente en la cáscara, y se pueden ser de fermentación larga, ¿no? No es fácil, pero ya hay cada vez más sitios que hacen pan de mejor calidad. Cuando encontréis un sitio que lo hacen bien, que es un pan que os sienta bien, que es un pan con fermentaciones largas, integral, ecológico, ese es el sitio donde hay que comprar el pan y aunque sea congelarlo e ir sacando, ¿no? El ayuno intermitente también es un tema muy amplio, pero yo diría que
nos va a beneficiar sobre todo potenciar el ayuno nocturno. El ayuno nocturno es el que tenemos que potenciar porque eso es lo que optimiza nuestro funcionamiento metabólico y ya hemos visto un poco de que si el metabolismo funciona bien, el sistema endocrino también funciona bien, toda la regulación hormonal va mucho mejor. El metabolismo y las hormonas son, bueno, pues son sistemas que van muy a la par, con lo cual el ayuno nocturno, que quiere decir cenar tempranito y desayunar al cabo de unas 12 horas, eso es el ayuno que todo el mundo deberíamos hacer, eso es súper bueno. Aparte de eso, ya es valorar en cada caso si nos conviene o no hacer otros tipos de ayuno más intensos. El cansancio muy importante y muy frecuente, ¿no? En el contexto de endometriosis, que estemos cansadas. Muchas veces es porque, bueno, pues porque esa barrera intestinal está debilitada, no hay buena absorción de nutrientes, además están pasando toxinas a través del intestino a la circulación sanguínea y el cuerpo está que no puede, que está cansado, que obviamente no hay la energía que deberíamos tener, ¿no? Eh, la alimentación, como os la he intentado contar, ayudaría mucho a tener un buen nivel de energía y ayuda mucho a tener un buen nivel de energía también evitar alimentos como, bueno, alimentos muy dulces, ¿no? Alimentos edulcorados, con mucho azúcar, alimentos en los que ponemos azúcar, o sea, el azúcar añadido, los azúcares boicotean totalmente nuestra energía vital, nos dan un chute de energía rápido, pero luego nos vamos a ir para abajo, ¿no? Nos dan lo igual de rápido que sube la energía baja, ¿no? Entonces, azúcares al mínimo. Edulcorantes también, porque los edulcorantes también hemos visto que alteran la microbiota y alteran el metabolismo, o sea que nos tenemos que acostumbrar al sabor natural de los alimentos y en el peor de los casos, si queremos poner un poco de dulzor, pues un poquitito de panela o un poquitito de azúcar moreno o un poquitito de miel y ya está, lo menos posible, ¿vale? Hay quien ha preguntado por un síntoma que a veces se da en mujeres con endometriosis, que es el ardor o la sensación de extraña en las piernas, que es un poco el síndrome de piernas inquietas, que bueno, es un síndrome que puede darse en mujeres con endometriosis porque está relacionado muchas veces con niveles bajos de hierro y obviamente pues cuando tenemos pérdidas en la menstruación, pérdidas de sangre importantes, nuestros niveles de hierro bajan y puede ser algo que esté ahí. Si eso os está pasando, bueno, pues hay que consultar con algún profesional de la salud, ver un poco a nivel nutricional lo podemos mejorar porque tienen mucho que ver tanto los niveles de hierro como los niveles de vitaminas del grupo B, así que podemos hacer cosas para mejorarlo, pero si con la dieta vemos que eso no acaba de solucionarse, hay que consultar al médico, obviamente, ¿no? Y luego puede haber asociadas otras patologías también con inflamación, ¿no? Como puede ser la fibromialgia, psoriasis, artrosis. Si tenemos cualquier otra patología inflamatoria, ya sea de inflamación de bajo grado crónica, o sea, inflamatoria más tipo psoriasis y otras, bueno, no tenemos que hacer ningún puzzle porque la dieta antiinflamatoria que nos viene bien para la endometriosis también va a ser buena para esos problemas de salud. Y en la siguiente pregunta había quien comentaba ¿qué hago? Porque la dieta para la endometriosis es muy restrictiva. No es restrictiva, al revés. La dieta para la endometriosis es una dieta en la que se tiene que incluir al máximo la máxima variedad de alimentos. Sí es restrictiva en algunos alimentos que sabemos que no nos van bien, pero en realidad no son alimentos imprescindibles y tenemos una gran variedad de alimentos que podemos tomar y una dieta antiinflamatoria es una dieta deliciosa. Así que en eso cambiemos un poco la idea de que no es tanto eliminar alimentos, sino enriquecer. La dieta cetogénica también es una duda que a veces surge de si realmente es adecuada o no para la endometriosis. La dieta cetogénica
es adecuada para algunas patologías como la epilepsia. Se está viendo que puede tener cierto potencial antiinflamatorio, pero a día de hoy todavía no hay datos que nos digan que realmente la dieta cetogénica va perfecta para la endometriosis. O sea que por ahí todavía no sabemos si realmente eso es conveniente o no. Y además una dieta cetogénica es realmente complicada, es muy compleja de llevarla a cabo y de mantenerla. Pero bueno, supongo que con los años, ¿no?, sabremos más también de ese tema. Endometriosis y problemas de tiroides, especialmente tiroiditis autoinmune, ¿no? Todo lo que tiene que ver con problemas autoinmunes y la tiroides. Sí que parece que hay una asociación, pero tampoco a día de hoy se sabe el por qué. Sí que parece que hay, pues como que entre las mujeres con endometriosis hay más problemas de, por ejemplo, de hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Pero es algo que también se tiene que confirmar y que, bueno, en cualquier caso, pues si hay de esas dos patologías, pues hay que abordarlas a nivel médico y dietético y ya está. A nivel dietético, sobre todo con dieta antiinflamatoria. Cuando hay un hipotiroidismo, pues lo que hay que hacer es tener el tratamiento médico adecuado y ya está, y comer saludable y evitar, lo único que hay que evitar en casos de problemas de tiroides es un poco pues el consumo de algunas algas que tienen o pueden tener mucho yodo y eso puede alterar la función tiroidea. Y endometriosis y actividad física. Alguien preguntaba sobre esto. Yo no soy un profesional o una profesional de la actividad física, pero lógicamente la actividad física es beneficiosa para la salud y se ha visto que la actividad física moderada ayuda a reducir la inflamación también y ayuda a tener una microbiota también mejor. O sea que la actividad física siempre nos va a venir bien, siempre que sea una actividad física que sea moderada y que sea adaptada a lo que podamos hacer. Y bueno, y nada más. Todo esto un poco como resumen, ¿no?, de lo que a día de hoy pues, podemos decir que sabemos de este tema, que no es poco, porque hace unos años pues era un tema más desconocido, todo eran interrogantes y a día de hoy qué bien que podemos explicar todo esto y que podemos aplicar todo esto, ¿no? Os dejo los micros por si alguien quiere preguntar algo. El incluir un poquito de productos a base de coco en nuestra alimentación no es un problema, pero que eso no sustituya en cuanto a grasa al aceite de oliva virgen El extra, que aceite, ese sí que claro. sabemos que es el que a nosotros, bueno, y a toda la población, porque eso sí que se han hecho estudios internacionales y a nivel mundial, que es saludable. Entonces, que lo podáis utilizar no es problema, pero que no sustituya al aceite de oliva virgen extra. Y Ana, que comenta por el chat el aceite de lino, el aceite de lino es bueno también porque tiene mucho omega 3, pero no tiene la composición de antioxidantes o de grasas monoinsaturadas que tiene el aceite de oliva virgen extra, con lo cual yo no sustituiría nuestro aceite de oliva virgen extra por ninguno otro, porque aunque el de lino tiene más omega 3, es omega 3 vegetal, que es muy flojito, y lo que nos interesa es el omega 3 potente del pescado azul o de un suplemento. Si no es un suplemento de pescado que sea de algas, pero que tenga el EPA y el DHA. Y el aceite de coco igual, ¿no? Al final, bueno, podemos utilizarlo algún día o utilizar algún producto tipo yogures vegetales de coco. Bueno, el yogur vegetal de coco no es problema porque va a tener poca grasa, pero la grasa de coco solo como opción puntual. Este concepto de masa madre hay que tener cuidado porque a veces hay panes que nos venden como saludables porque tienen masa madre, pero que tengan masa madre es interesante, pero lo interesante es que con esa masa madre se haya hecho un proceso de fermentación larga. Por eso os decía lo de fermentación larga, ¿no? Porque al final, por cuestión de marketing, hay quien dice pan de masa madre o pan con masa madre, quiere decir que le han puesto un poco, pero que no ha habido un proceso de fermentación de todo lo que es
ese proceso de panificación de ese producto no ha sido una fermentación larga, que eso sí que es lo que nos interesa. Claro, de masa madre y fermentación larga. Lo dejamos aquí. Os agradezco enormemente, de verdad, que hayáis estado y bueno, y que me sigáis, quien me siga, bueno, y nada, y que os interese el tema, porque este tema tiene que estar ahí, tenemos que hablar de ello, se tiene que conocer, porque es muy importante y podemos ayudar mucho. Así que yo siempre disponible para lo que haga falta. Gracias y buenas noches o buenas tardes.